Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Correa. Bienvenido a este video. En esta ocasión vamos a hablar de investigación educativa. Es parte de la materia del doctorado en educación que estamos realizando en la Universidad Cuauhtémoc. Bienvenido. Bueno, pues iniciaremos. Este es el temario: antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación, los valores e intereses en la investigación, los conceptos del paradigma epistemológico de la educación y su clasificación, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa, el profesor como investigador científico y la bibliografía. Bueno, pues los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. No se tiene una fecha exacta de cuándo se pueda decir que inició la investigación o la ciencia, pero a grandes rasgos se puede decir que la ciencia es una consecuencia necesaria de la división social y emerge del trabajo intelectual. Es decir, alguien dice yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y entonces ahí es donde inicia la ciencia, ¿no? Dice, bueno, pues yo puedo hacer esto o aquello, tenga cierta habilidad, se me ocurrió esto, y es como emerge la investigación. Los países de donde procede o de los lugares donde procede, pues se tienen antecedentes de Oriente Medio, de Egipto, de Babilonia, de China y de la India. Desde antes de la primera revolución industrial, la investigación solo era explicativa, es decir, todos nada más llegaba y se explicaba, era esto, era aquello, con grandes personajes como todos lo sabemos, como Sócrates, etcétera, como Platón, muchos de ellos. En esta imagen podemos ver es un representativo de la revolución industrial. Si la revolución industrial, ahorita estamos ya en la cuarta revolución industrial, donde ya el internet de las cosas nos está uniendo en todo. Pero aquí, sin embargo, eso pues ya son más de casi 200 años, por llamarlo así, en donde podemos ver donde la mano de obra de las personas era la más importante y fueron poco a poco sustituidas por las máquinas. En la fecha de la consolidación de la investigación se considera que fue entre 1600 y 1700. ¿Por qué? Pues por parte de la revolución industrial, ¿no? Esto trajo muchas transformaciones, esta revolución, pero sin embargo también trajo otras cosas no tan buenas para la sociedad. Muchas de las familias de repente se quedaron sin trabajo y pensaron que era una amenaza, y pues vieron que lamentablemente una máquina les estaba quitando el trabajo e iban y saboteaban las mismas, ¿no? Pero en realidad pues es una parte del proceso o fenómeno que se tiene que ir dando en nuestra sociedad, en nuestra vida, porque es un proceso constante de cambio, ¿no? La máquina creó un ambiente para que la ciencia fuese activa y un atractivo para la sociedad, en donde, por ejemplo, todos sabemos que el generar patentes le servía a las personas para recibir más dinero a cambio de por su invento, por su invención, y eso fue algo muy positivo para muchas de las personas que ellos identificaban que podrían desarrollar algo más. Y sinceramente pues es algo muy útil, ¿no? Tanto económico y social, la revolución industrial fue algo muy importante. Sí, entonces, los valores e intereses en la investigación. Se requiere que los científicos, quienes desarrollen la investigación, realicen observando la ética, es decir, que no se logre algo por lograr sin importar lo malo que pueda esto perjudicar o que sea el fin, ¿no? El desarrollo tecnológico y la globalización impacta fácilmente. ¿Por qué? Pues porque en un mundo globalizado, con esta aldea global que dijese un canadiense y lo acuñara este concepto, nos impacta para todo. En las organizaciones, en todas las organizaciones existen códigos, reglamentos, normas, que en ellos se basan para un desarrollo sustentable, y la investigación no queda exenta de esto. Es algo inadudible que tenemos que tener ciertas restricciones y normatividades, pero sin embargo no siempre va de la mano los intereses de la investigación con la ética. Aquí tenemos un par de casos, por ejemplo, 3 casos.
Por ejemplo, Martin Sirelki, quien compró la patente de un medicamento para el VIH y cáncer, quien antes de que él la comprara la patente, la pastilla se vendía en 13.5 euros y él la subió a 750 sin motivo o sin razón. Esto fue, pues, ¿qué ética tiene, no? ¿Qué ética tiene la investigación y el desarrollo cuando hay este tipo de situaciones que lamentablemente causa un impacto negativo en la sociedad? Otro ejemplo favorable, pero que lamentablemente ocurrió, fue el caso de Takata. Takata es una empresa japonesa, o era una empresa japonesa quien era el segundo distribuidor de bolsas de aire en el mundo. Vendía a grandes empresas como Toyota, General Motors, etcétera. Pues resultó ser que en la investigación identificaron que cuando se abría expulsaba partículas de metal o partículas que dañaban a las personas y morían. Entonces el fabricante tuvo que cambiar más de 10 millones de estas, llevándolo a la quiebra financiera. ¿Qué hubiera sucedido si la investigación que dice no pasa nada, sin ningún problema? Pues en realidad otras más personas hubiesen muerto, y entonces aquí, pues aguantando el problema del dinero, las cambió. Otro ejemplo que podríamos dar es la investigación que llevó a la bomba atómica en 1941. Esto, por ejemplo, podemos caer en coyunturas que si fue bueno o fue malo, pero prácticamente al tirar dos bombas en Japón, la guerra con los japoneses, entre los estadounidenses y ellos, terminó más rápido de lo que ellos pensaban, porque los japoneses no se iban a rendir. Bueno, pues el tercer punto sería el concepto de los paradigmas epistemológicos, la educación y la clasificación. La educación es una persona tiene como fin el crecimiento en todos los sentidos, siendo su fin principal el conocimiento en valores. Las instituciones educativas e investigadores se encuentran en la constante lucha y desarrollo para tratar de encontrar una metodología para lograr que el ser humano solucione sus problemas de educación y desarrollo en vivienda, tecnológico, etc. Se enfoca en encontrar un equilibrio entre educación y ética, ¿sí? Y de lo que te sirve y de lo que haces, ya que de la forma en que pueda utilizar sus conocimientos será la diferencia entre hacer el bien o el mal con lo que sabe. Por ejemplo, otra vez los anteriores ejemplos citados. Bien, la relevancia de la ciencia en el paradigma educativo. Se parte de la primicia que los seres humanos construimos el conocimiento al día. Se parte de la primicia de que los seres humanos construimos el conocimiento día a día. El ser humano crea experiencias, aprendizajes, forjando metaconocimiento, el cual se explica a la ciencia y desarrollo tecnológico cotidiano y lo convierte en conocimiento. Por lo tanto, la ciencia debe estar al alcance de todos y a su vez que sea permisible su práctica y su experimentación. ¿Sí? Se establece que el docente debe estar en contacto práctico de lo que enseña con la vida cotidiana o con la práctica, que tenga un efecto verdadero. Al aplicar las investigaciones o prácticas probadas por colegas para impacto en las investigaciones es básico. Es decir, lo debe incluso tropicalizar la metodología que ellos aplicaron y así tener resultados positivos. Es vital realizar investigación y llevarla a la práctica. ¿Sí? El profesor como investigador en algunas universidades lo dividen en tres tipos de profesores: el docente puro, el docente investigador y el docente investigador y docente desarrollador de proyectos. Con este tipo de subdivisiones, el profesor se enfoca a exponenciar la capacidad del docente, donde el estudiante también se beneficia, dado que la investigación no solo la que la hace el profesor o el desarrollo de proyectos lo hace él mismo. Esto tiene algo muy muy interesante, porque no solo se queda con el libro, es decir, el profesor investigador induce al estudiante, el profesor así, que desarrolla proyectos, induce al estudiante para que motive, y al estar trabajando con él de la mano puedan obtener resultados ideales entre su proyecto que está desarrollando y lo que es en la práctica. Por otro lado, el docente tipo aula corre el riesgo de quedarse en el pasado,
no obtener experiencia práctica y actualizarla actualizada y relevante. Por eso los profesores debemos tener que actualmente, incluso esto nos ayuda a tener redes de investigación y colaboración. Por ejemplo, actualmente pues ya podemos hacer investigación con profesores que están en mi misma ciudad, en otros lugares, y las plataformas educativas son el medio ideal para hacer esta investigación. Sin embargo, pues recordemos que el mundo está cambiando y seguramente vendrán otros métodos de trabajo. Probablemente con la I 4.0 nos podrán ayudar a hacer investigación a distancia aún con mayor facilidad. Y la bibliografía, por último, tenemos estas personas que trabajaron mucho y les agradezco